¿Qué tal, amigos? Gracias por estar con nosotros. Bienvenidos a Noticias 13, su hora informativa. Gracias por sintonizarnos. De forma inmediata nos vamos a las informaciones. Noticia del día. Los ajustes que ha implementado Luma Energy están bajo la mirilla de la fortaleza. El gobernador dijo que le otorgó tiempo razonable para ver resultados en pro de los abonados. Veamos el informe. El gobernador Pedro Pierluisi volvió a expresarse insatisfecho por el trabajo que está haciendo Luma Energy, pero dará tiempo razonable para que se hagan los ajustes tal y como se perfila con la llegada del presidente de una de las empresas matrices. Como se sabe, es un contrato muy complejo, pero constantemente estamos evaluando el desempeño de Luma y ya yo fui muy puntual. Dije que no estoy satisfecho, particularmente luego de los últimos apagones o las interrupciones que tuvimos y de que vi que la propia gerencia de Luma admitió que fue por falta de manejo de vegetación. También vi que admitió que estaban al tanto de que en una línea principal de transmisión había un problema de vegetación y que no lo atendieron, y por eso es que yo me expresé como lo hice. Ya sabemos lo que ha ocurrido, que vino el presidente de una de las empresas matrices. Por cierto, Quanta Services es la empresa más grande eléctrica en todo Estados Unidos, y vino su presidente a tomar control de la situación. Y ahora, pero yo lo que quiero ver es resultados, que no ocurran interrupciones mayores, y que si ocurren, pues atiendan con mayor premura. El primer ejecutivo entiende que no será necesario extender el contrato suplementario entre la Autoridad de Energía Eléctrica y Luma Energy. El contrato suplementario está relacionado con la quiebra de PREPA, de la Autoridad de Energía Eléctrica. Realmente eso es un acuerdo que provee, que cambia las reglas que le aplican a Luma, mientras la Autoridad de Energía Eléctrica se permanezca bajo el título 3 de la ley promesa, o sea, en estado de insolvencia. ¿Por qué? Pues porque obviamente la Autoridad de Energía Eléctrica no está en condiciones financieras adecuadas, no las tiene. Así que esa es la razón de ser de ese acuerdo. Está atado al proceso de la quiebra. Ahora mismo hay una mediación en curso con los principales acreedores de la Autoridad de Energía Eléctrica. Hay que ver en dónde termina esa mediación, porque lo que queremos es que se reestructure la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica, mejore su condición financiera. Y cuando eso suceda, entonces no hay necesidad de tener un acuerdo suplementario, y entonces puede aplicar el acuerdo original en toda su extensión. Al mismo tiempo reconoció que la empresa Luma Energy podría irse si la Autoridad de Energía Eléctrica no sale de la quiebra. Es que lo que sucede es que Luma pudiera decir, mire, yo no puedo mantenerme dando servicios sin que se resuelva el asunto de la quiebra. Yo no anticipo que ese va a ser el resultado. Yo no creo que eso es lo que se ve venir. Aquí lo que queremos es que mejore el desempeño de Luma, que mejore el desempeño de la Autoridad de Energía Eléctrica. En eso es que tenemos que estar enfocados. También en que se agilice todavía más la reconstrucción de la red y las mejoras a las plantas generatrices que tenemos. Yo estoy enfocado en todo eso. ¿Para qué? Pues para que no tengamos interrupciones mayores, y para que cuando ocurran, que prefiero que no sea el caso, se atiendan con mayor premura. Por otro lado, el gobernador anticipó que no se allanará al pedido de la Junta de Supervisión Fiscal sobre la reforma laboral. Hace todo el sentido del mundo el que mejoremos la oferta de empleo, el que haya un periodo de vacación razonable para todos los empleados en Puerto Rico, incluyendo los del sector privado. Y los cambios que se hicieron no son radicales, son mesurados, y lo que buscan es que sea más atractivo trabajar. Ahora mismo en Puerto Rico tenemos el desempleo más bajo en nuestra historia. Ahora mismo la cantidad de ofertas de empleo es enorme.
y lo que queremos es que se llenen esas vacantes en el sector privado. Finalmente criticó que la Junta de Supervisión Fiscal especule sobre el impacto de la reforma laboral y las consecuencias de esto en el proceso de quiebra que enfrenta el país. Tiene que reconocer que no hay manera de uno determinar en este momento cuál es el impacto de algo que acaba de legislarse. O sea, es totalmente especulativo ese ejercicio, que desde que se hizo la reforma laboral aumentó el empleo, mejoró la economía porque se hizo esa reforma laboral. Eso nadie lo ha podido probar. Entonces, si no han podido probar cuál fue el beneficio de esa reforma laboral, pues menos aún pueden entonces estar hablando de que ahora que lo único que hemos hecho es hacerle algunos cambios, algunas enmiendas a esa reforma laboral, que entonces no podemos probar que el impacto va a ser beneficioso. Yo puedo decir que hace todo el sentido del mundo, que es lógico el pensar que si tú tienes una fuerza laboral mejor compensada y descansada, que va a ser más productiva y que eso va a ser bueno para Puerto Rico. Desde San Juan, les informó José Ángel Cordero. Política. Varios legisladores de minoría se unieron para presentar cambios significativos a la reforma electoral que se discute en la Asamblea Legislativa. Entre las propuestas presentadas se encuentran las candidaturas coaligadas, celebrar elecciones abiertas en caso de vacantes, facilitar la inscripción de electores y ampliar los esfuerzos educativos y de alcance para fomentar la inscripción electoral, así como reformas administrativas en la Comisión Estatal de Elecciones. Ante la negativa del liderato legislativo, tanto en la Cámara de Representantes y del Senado, en atender la reforma del Código Electoral, el Movimiento Victoria Ciudadana, el Partido Independentista Puertorriqueño y los legisladores independientes se unieron para presentar propuestas que atiendan los reclamos de los partidos en las pasadas elecciones. Se ha optado por un proceso fragmentado y acomodaticio en el que se le pide a los distintos partidos que envíen recomendaciones, pero no se promueve ese espacio conjunto y colaborativo en el que verdaderamente podamos pensar y diseñar un nuevo código electoral que genere confianza multipartita y multisectorial ante los incidentes del 2020 y los cambios políticos en Puerto Rico. Y es que al parecer la mayoría parlamentaria no ha querido atender las propuestas presentadas, por lo que es necesario impulsar un nuevo código electoral que atienda las necesidades del país. Este conjunto de delegaciones legislativas y legisladores independientes hemos tomado la iniciativa de identificar una serie de cambios mínimos e indispensables en los que coincidimos y que deben ser parte de una verdadera reforma democrática y electoral. Debe quedar claro que Puerto Rico necesita un nuevo código que tome en cuenta los diversos cambios sociales, demográficos, tecnológicos y políticos. No estamos negando esa realidad y ese reclamo. Lo que estamos es colocando sobre la mesa lo que consideramos son cambios indispensables en los que coincidimos y los cuales aún no han sido atendidos por los proyectos en discusión legislativa. Al igual que el representante del Movimiento Victoria Ciudadana, José Bernardo Márquez, la senadora independentista María de Lourdes Santiago se expresó preocupada con la Comisión Estatal de Elecciones y el futuro del colegio electoral más grande. JAVA es la Junta Administrativa de Voto Adelantado y Voto Ausente. JAVA es, para que lo entendamos, es el colegio electoral más grande de Puerto Rico. Manejan cientos de miles de solicitudes que ahora con las nuevas categorías que se han ampliado, permiten que cientos de miles de personas voten desde sus casas o voten por correo. Miles, cientos de miles, literalmente cientos de miles de papeletas vivas que con las propuestas del PPD y el PNP van a estar en manos de solamente dos partidos. El ahora representante independiente Luis Raúl Torres coincidió que JAVA debe tener representación de todos los partidos políticos tras la aprobación de diversas razones para adelantar el voto. JAVA, que es la Junta Administrativa del Voto Adelantado, donde todos los votos adelantados, los encamados, los hospitales, los que vienen por correo, los que se recogen a domicilio, los que votan en escuela antes del día de las elecciones, es el meollo de la trampa política, de robo de elecciones. Y eso quedó demostrado la vez pasada, donde hubo varias candidaturas en jaque, incluyendo la mía, que allí estuvimos en un recuento
hasta diciembre de las elecciones, casi hasta enero, febrero, yo no supe finalmente el número final por el que había prevalecido. Mientras que el senador independiente José Vargas Vidot sometió algunas propuestas para hacer valer el voto de todos los electores. La candidatura a la gobernación, eso debe de abordarse. Participación de representación de candidatos y candidatas independientes en la mesa de revisión de endosos. Y por último, una protección de la intención del elector cuando usa el método de write-in. En el caso del PS 909, el caso de la alcaldía de Guánica, está proponiendo que no sea válido un voto write-in si la persona no pone el nombre completo o si pone un apodo, que es como se conoce a la persona, etcétera, etcétera. Todo eso vulnera la democracia y yo creo que todos y todas aquí lo que queremos fundamentalmente es fortalecer y optimizar lo que hoy le llamamos democracia y lograr que se abran las puertas precisamente para que nuestros proyectos, para que nuestros procesos sean transparentes. Todos los partidos deben tener el mismo derecho de velar por la democracia, así lo expresó Ana Irma Rivera Lacén. 5 partidos, hay un senador independiente y ahora hay un representante independiente, que debemos tener exactamente los mismos derechos y la misma representatividad frente a nuestros electores y electoras. Lo que está en juego es la confianza que tenga el pueblo de Puerto Rico en el proceso electoral. Y lo digo porque inclusive cuando se estaba aprobando la actual ley, el Código Electoral actual, me acuerdo cuando se hablaba de que había que volver al concepto de la desconfianza entre los partidos como la base legal o la base sobre la cual funcionaba la antigua ley. Finalmente, el representante del Partido Independentista Puertorriqueño, Denis Márquez, insistió que el Partido Popular Democrático intenta perpetuar la alianza con los PNP para dejar fuera de la Comisión Estatal de Elecciones a las minorías. Aquí, todas las que estamos aquí, estuvimos planteando de manera constante la necesidad de hacer esto un proceso amplio y de discusión y de que lo que se aprobara aquí en la legislatura fuese con el mayor consenso posible. Pero vino una segunda temporada de terror. La aprobación en el Senado de una legislación que básicamente lo que hace es recoger el Código actual electoral y perpetúa una vez más el control en la Comisión Estatal de Elecciones del PNP y del Partido Popular. Desde San Juan, Yadiel Pérez, José Ángel Cordero, Noticias 13. Agenda. Alba Toro Rivera reclamó a los directivos de la AMA que atienda con premura, rigor y dignidad su denuncia sobre acoso sexual cometido contra ella, supuestamente por uno de los conductores del programa Llame y Viaje. Según expresó en una conferencia de prensa en la sede del Colegio de Abogados, ella agotó todos los recursos para que la AMA y otras agencias tomen cartas en el asunto. Escuchemos y veamos. Si ante una petición como podemos poner un comentario pidiendo que tal conductor no se asigne a tal usuaria, aunque no especifiquemos las razones, si la respuesta que yo tengo a esa petición es algo como, bueno, lo que pasa es que entonces si lo pongo en sistema lo vería toda la AMA y entonces yo no quiero exponer al conductor. Pues parecería, les explico por qué siento que los derechos de ese conductor están pesando más que mi seguridad y mi bienestar. Y que conste, tengo conciencia trabajadora, pertenezco a la clase trabajadora, no es animosidad lo que me está moviendo, no es nada personal. Quiero que Llame y Viaje y todas las agencias garanticen mediante todas las acciones posibles espacios seguros para las personas que dependemos y recibimos servicios. Por eso es que estoy aquí visibilizando esta situación, porque hay que tener esta conversación de país y hay que sentarnos a pensar y a encontrar soluciones que no sean reduccionistas ni simplistas y que no se despache livianamente, porque esto es estar sentado y sentada sobre una bomba de tiempo que en cualquier momento puede hacer explosión. Bien importante que las instituciones y las agencias tengan conciencia de la responsabilidad que asumen
cada vez que dan servicio a unas personas que están en posición de subordinación y que se ha atendido muchísimo en términos de lo que es el trabajo posiblemente y lo que es el ámbito educativo, pero hay otros foros más, sobre todo cuando incluimos o estamos hablando de personas con diversidad funcional. Y como bien dijo Alba, el caso de ella posiblemente sea excepcional en cuanto ella sí puede articular sobre esto, ella puede elaborar sobre esto, ella puede moverse y buscar recursos para resolver esto. Esta no es la situación de muchas personas que utilizan este servicio. Y la realidad es que entonces hay que tener presente, hay un perfil del hostigador, que es importante que las agencias entiendan la responsabilidad que asumen cuando dan servicio a personas que pudiesen encontrarse en una situación de subordinación. Tienen que estar claros de no poner personas a interactuar con los clientes del servicio que pudiera darse la situación de manipulación, de mentira, por supuesto. Utilizan muchísimo los espacios de soledad y privacidad con las personas, porque no exteriorizan. Gobierno. La Junta de Supervisión Fiscal rechazó el proyecto del Senado 903 que pretende añadir sus recursos recurrentes al Fondo de Equiparación del que se benefician los municipios. El proyecto de ley aumentaría el gasto sin proporcionar ahorros compensatorios o ingresos alternativos apropiados para abordar las transferencias propuestas a los municipios. Lee una misiva de 3 páginas de la Junta de Supervisión Fiscal dirigida al senador Juan Zaragoza, quien hizo una consulta sobre la medida. El presidente de la Federación de Alcaldes, Gabriel Hernández, dijo que el gobernador Pedro Pierluisi creó un comité de alcaldes asociados y federados junto a la Oficina de Gerencia y Presupuesto y la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal para evaluar todas las enmiendas que se tienen que hacer al plan fiscal para presentárselo a la Junta de Supervisión Fiscal. El Departamento de Educación atiende 32 brotes activos de COVID-19 en instituciones educativas identificados hasta el pasado viernes, indicó la agencia. Del total de brotes, 18 han sido identificados entre los grados de kinder y duodécimo, 3 de ellos en escuelas públicas y 15 en escuelas privadas. Educación no ha ofrecido detalles adicionales como la cantidad de estudiantes, personal afectado y los municipios donde ubican las instituciones educativas en las que se identificaron estos brotes. También hay al menos 14 brotes identificados en centros preescolares, centros de cuidado infantil y Gestar. Salud. Nuevas muertes por COVID-19 elevaron a 4.955 el total de víctimas atribuidas a la pandemia desde su inicio en marzo del 2020, según datos del Departamento de Salud. Mientras el total de hospitalizados se mantuvo sin cambios en 325 personas recluidas por la enfermedad. El total se desglosa en 279 adultos y 46 pacientes pediátricos.